bienvenidas y bienvenidos. Nos da gusto que nos acompañen en esta plática que nos va a dar la profesora Iris. Entonces, les voy a contar un poquito sobre ella, ¿de acuerdo? La maestra Iris González es maestra en ciencias con orientación en biología de las partes experimentales. Tiene más de 10 años de experiencia como docente y ha participado en diferentes proyectos de investigación básica en el Instituto de Ecología de la UNAM. También ha participado en proyectos de investigación pedagógica y de didáctica, específicamente pues de la biología. Además, también ha desarrollado una gran variedad de cursos y diplomados en la Escuela Nacional Preparatoria. Y el día de hoy nos va a presentar una plática muy interesante que se titula Células en Guerra. Entonces, yo le cedo la palabra a la profesora para que pueda comenzar a explicar, nos pueda presentar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días a todos. Déjenme presentar pantalla para que iniciemos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y continuando con este ciclo de charlas que hemos organizado en este Colegio de Biología. Espero que se hayan disfrutado mucho las charlas que se han realizado desde el lunes y el día de ayer. Y hoy yo voy a participar platicándoles un poquito acerca de las guerras celulares. Las guerras celulares que constantemente se están llevando a cabo en nuestro cuerpo. Nosotros no nos damos muchas veces a cabo más en cuenta de ellas hasta que ya estamos empezando a sentir ciertas cositas que nos hacen sentir algún tipo de enfermedad o malestar, ¿sale? Entonces, quiero iniciar la presentación con un video que precisamente ejemplifica un poquito todas estas guerras celulares que se están llevando a cabo. Existen aproximadamente 37 billones de células que a diario cumplen con sus funciones primordiales. Arteria. ¡Disculpe la tardanza! ¿Qué tal? Aquí está el oxígeno de hoy. Glóbulos rojos. La hemoglobina que contienen los vuelve de ese color. Transportan oxígeno y dióxido de carbono por el sistema circulatorio. ¿Puedes firmar aquí de recibido? Gracias. Buen trabajo. Claro, nos vemos la próxima. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Son las células endoteliales! ¡Vaya! ¡Pero qué lugar tan bonito! Se ve que es muy acogedor. La temperatura aquí es perfecta. Y hay muchísima comida. ¡Ya lo decidí! A partir de ahora, este será nuestro hogar. Para empezar, acabaremos con todos ustedes. ¿Ah? ¡Bacteria asquerosa! ¿Quiénes son estos tipos? Neutrófilo U1146 al habla. Ya hemos terminado aquí. Eliminamos a las bacterias infiltradas. Glóbulos blancos. Su trabajo principal es combatir a los virus y bacterias que llegan del exterior para dar infecciones. Más de la mitad de los glóbulos blancos de la sangre son neutrófilos. ¿Son los glóbulos blancos? Oye tú, ¿qué estás mirando? ¿Necesitas ayuda? No, es que yo solo quería agradecerle por salvarme del ataque de esas bacterias. Ni lo menciones. Ese es mi trabajo. Bueno, pero de nada. ¡Claro! ¿Qué? ¿Ya no hay más? ¡Las mataremos a todas! ¡Ah! Gracias por ver este video. Si te Creo que alguien por ahí tiene micrófono encendido. Se agradecería mucho que hablara, por favor. Gracias. Pues bien, esta serie animada precisamente, que es un manga japonés, habla precisamente sobre cómo está funcionando el sistema. Y si bien a lo mejor el mecanismo no es tan explícito, tan como se muestra en el video, constantemente se están llevando a cabo las guerras celulares dentro de nuestro cuerpo. Bien,
vamos a continuar. ¿Sale? Pero, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico precisamente es esa defensa que nosotros tenemos, además está compuesta con diferentes barreras que nosotros podemos pues tener, ¿no? Que constantemente nos van a estar defendiendo precisamente de todos esos ataques de diferentes agentes o incluso agentes que no necesariamente tienen que ser biológicos. Algunas de las personas que tienen alergias y que no necesariamente causan enfermedad, pero sí una estimulación del sistema inmunológico que ya más adelante vamos a ver. ¿Sale? Pero tenemos diferentes mecanismos por los cuales nuestro cuerpo se está dependiendo constantemente de todos esos ataques, de todos esos organismos que constantemente nos están rodeando y que nosotros no nos damos cuenta. ¿Sale? Ok. El sistema inmunológico está compuesto, el sistema inmunológico está compuesto por diferentes barreras. Las primeras son precisamente nuestras mucosas, nuestra piel, ¿no? Que nuestra piel está compuesta también, es una barrera física que impide precisamente la entrada de microorganismos a nuestro cuerpo. También las mucosas como la de la boca y la de la nariz, que precisamente el efecto. Bueno, mientras les platico. Entonces, son mucosas que también precisamente evitan la entrada de diferentes microorganismos e incluso de los virus a nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, diríamos que son las barreras físicas externas. Y también tenemos otros mecanismos ya más internos que están mediados por el sistema linfático, que está compuesto precisamente por el timo, donde se producen las células T, los ganglios linfáticos, donde también se lleva a cabo la maduración de las diferentes células que componen nuestro sistema inmune y como podemos ver en la imagen, pues corre a lo largo de todo nuestro cuerpo. También estas células se van originando en la médula ósea, donde no solamente se producen las células del sistema inmune, sino también las células que componen nuestra sangre y el vaso. El vaso también ayuda mucho a regular no solo los niveles de agua de nuestro cuerpo, sino que también la maduración y la producción de las células inmunes y también a la destrucción de las células que ya están envejecidas o que no se requieren, ¿sale? Y a partir precisamente de estas células madre que tenemos en la médula ósea es de las que se pueden obtener diferentes líneas que están presentes en la respuesta inmune, como son los linfocitos, acá está, los linfocitos natural killers, los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y basófilos, que más adelante vamos a ver que son los que salen en nuestros análisis de sangre y están participando principalmente en la respuesta innata o en la primera respuesta inmunológica. Y tenemos las células presentadoras de antígenos, aquellas células que fagocitan o se comen las bacterias y presentan estos antígenos o que activan la producción de las inmunoglobulinas, ¿sale? También tenemos otros mecanismos, otra respuesta humoral que está mediada por proteínas o algunos otros compuestos que están en nuestra sangre que también estimulan y ayudan a la respuesta inmunitaria que vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, nuestro sistema inmune se divide en dos partes principales, el sistema innato y el sistema adaptativo. Como les mencionaba, aquí tenemos la piel, tenemos también los cilios que ayudan a limpiar, en este caso, parte del tracto respiratorio para evitar que lleguen algunos virus y bacterias hasta los pulmones. También tenemos el pH del estómago. Si bien algunas veces llegamos a comer en la calle y si ese alimento tuviera alguna bacteria de salmonela y llegara a nuestro estómago, esta bacteria es sensible a los pHs ácidos. Y nuestro estómago, que está compuesto por ácido clorhídrico, tiene un pH de 2. Es demasiado ácido. Entonces, cuando llega la bacteria al estómago, esta simplemente se degrada. Pero en ocasiones, cuando no estamos tan fortalecidos o hemos comido mucha grasa en ese mismo instante, cambia un poquito el pH de nuestro estómago, es decir, aumenta, y es cuando a veces la bacteria puede liberarse o liberar esa acidez y entonces llega a los intestinos y causa enfermedad, ¿sale? Y también, como les decía, tenemos a los lisosomas, que son proteínas o estructuras celulares que degradan diferentes compuestos o la degradación de diferentes bacterias, y la saliva y lágrimas, que también tienen su función de respuesta inmune para limpiar precisamente y evitar que entren más o algunas bacterias a nuestro sistema.
Después tenemos en este sistema innato, que es el de primera respuesta, las células, que como les decía, tenemos los eosinófilos, los neutrófilos, los macrófagos, células dendríticas, que estas no solamente van a responder de primera instancia, sino que también ayudar a la respuesta más adelante si no se puede detener el ataque de estos agentes biológicos. Y tenemos el sistema o la parte humoral, que se refiere propiamente a todas esas proteínas o moléculas que también van a ayudar a la respuesta inmune. Cuando nosotros nos cortamos, por ejemplo, lo primero que empezamos a sentir es dolor, y el dolor dispara una serie de señales químicas que hace que entonces empiece la inflamación, y esa inflamación, que está también inducida por unas moléculas que se llaman citoquinas, también la histamina y las interleucinas, hacen precisamente que lleguen todas estas células y entonces empiecen a hacer una barrera de contención para que cualquier organismo que quiera entrar pues sea rápidamente detenido, que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero si en esta primera respuesta inmunológica no se puede detener todo este ataque de las bacterias que pudieran entrar, entonces viene a participar el sistema adaptativo, que está compuesto precisamente por los linfocitos o las células T, que se les llama células T porque se producen en el timo, y las células B, que son células presentadoras de antígenos, ¿sale? Que son células que se encargan también de producir las inmunoglobulinas que van a ayudar a que la respuesta inmune sea más rápida y eficaz. Y aquí las tenemos, ¿sale? Muy bien. Resulta, además, que hay otra serie de moléculas que son parte del sistema humoral, es decir, de compuestos o de proteínas que están actuando en el sistema inmune. Y en estas tenemos precisamente las células o las proteínas del complemento, que puede ser inducida a través de estos tres mecanismos: por la entrada de un microorganismo, por el reconocimiento de un anticuerpo a ese microorganismo, o también por la unión de una proteína lectina a ese microorganismo y que sea fácilmente reconocible. Estas son proteínas que van a estar ahí presentes en nuestro sistema circulatorio y linfático, que una vez que detectan cualquiera de estas tres señales, empiezan a liberarse pequeñas fracciones de ellas para inducir el reconocimiento, ¿sí?, de estos antígenos, de estas bacterias. Una vez que las marcan, pueden opsonizarlos, que es decir, los marcan y llegan los macrófagos y se los comen por fagocitosis, o algo mucho más interesante, que inducen la respuesta o la activación de otras proteínas, y estos cachitos de proteínas se unen a la membrana del microorganismo y literalmente le hacen un hoyo. Y al hacerle un hoyo, pues entonces todo lo que contiene el microorganismo se empieza a salir y entonces inducen la lisis o la ruptura de esa célula de la bacteria. ¿Sale? Es un mecanismo muy interesante y participa principalmente al inicio de la respuesta inmunológica. ¿Sale? Entonces, la otra forma es de que, por ejemplo, cuando entran también las bacterias a nuestro cuerpo, ya hay anticuerpos que los reconocen, y entonces los fagocitos, como los macrófagos, por ejemplo, los reconocen una vez que estos anticuerpos se les pegan a estas bacterias, y entonces dicen: ah, te conozco, yo ya te he visto aquí en alguna otra ocasión. Lo reconocen y entonces lo atrapan y entonces se lo empiezan a comer. Más adelantito vamos a ver cómo sucede esto, pero también es una forma en la cual los macrófagos, que ya en algún momento sufrimos nosotros una infección por alguna bacteria particular, ya la tienen rápidamente identificada y entonces la respuesta va a ser mucho mayor. Es por eso que a veces cuando nos cortamos, pues pocas veces se nos llegan a infectar, ¿no? Porque en algún momento ya estuvimos en contacto con estas bacterias, ya están siendo reconocidas por los anticuerpos y entonces es más rápido que el macrófago le diga: ah, yo te conozco, vente para acá, voy a comerte, y entonces evito la infección, ¿sale? Todos estos mecanismos son de las respuestas primarias o respuesta innata de nuestro sistema inmune. ¿Alcanza a ver estas imágenes? ¿Sí? Espero que sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias, gracias.
Estas imágenes son fotografías de microscopio de precisamente cómo se ven las células en una persona que está presentando algún proceso inflamatorio o alguna infección. Esta tinción, o si estuviéramos en laboratorio, la pudiéramos haber hecho, sobre todo con temas selectos, y así es como se observan estas células a través del microscopio. Tenemos aquí los linfocitos que están completamente teñidos, tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, los monocitos, ¿sí? Que tienen un núcleo en forma de, como de media donita, los basófilos, que están totalmente granulados, aquí podemos alcanzar a ver como 3 núcleos, los eosinófilos, que tienen sus 2 núcleos bien definidos, y también tenemos acá, híjole, ya dejé de presentar, ¿verdad? ¿O sí se ve? Dejó de presentar, por eso. Y ya vi. Déjenme quitar esto de acá. Ya. Y tenemos los neutrófilos que son polinucleados, es decir, que tienen varios núcleos, aquí los tenemos. Y las plaquetas que también son muy importantes, a lo mejor no tanto en la respuesta inmune, pero sí para los procesos de cicatrización de la piel cuando llegamos a tener algún corte. Y todos los demás circulitos rojos que ven ahí son glóbulos rojos, es así como se ven en nuestra sangre, ¿sale? Muy bien. Entonces, cuando de repente hacemos un estudio de sangre y nos hacen una biometría hemática precisamente para medir cuántos tipos de células tenemos en nuestra sangre y si están aumentadas y disminuidas o están en niveles normales, tenemos todos estos valores. Y en la que nosotros nos vamos a enfocar precisamente como respuesta inmune son la cantidad de leucocitos que están también representados por los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Aquí, por ejemplo, vemos que todos estos valores caen dentro de los rangos normales, es decir, que la persona a la cual se le hizo este estudio, pues no tiene ningún proceso ni inflamatorio ni alguna infección en su cuerpo. Si nosotros tuviéramos valores mayores en estas células, entonces indicarían que hay un proceso inflamatorio o un proceso de infección latente y entonces hay que atenderla. Si estuvieran menores, entonces nosotros pensaríamos que hay un proceso de inmunosupresión, es decir, algo está haciendo que el sistema inmune no esté produciendo la cantidad mínima necesaria de células en la sangre que debe de haber para protegernos. Y entonces ya se disparan otro tipo de análisis para determinar qué son las causas, ¿sale? Entonces, si en algún momento ustedes les hacen un estudio de sangre, que yo creo que no, porque ustedes están muy jóvenes, muy sanos, pongan atención aquí en estos valores y entonces pregunten, ¿por qué tengo altos los neutrófilos, doctor? ¿O qué es lo que está pasando, no? O a lo mejor ustedes, si ya van enfermos, van a encontrar aquí variaciones en estos valores, ¿sale? Muy bien. ¿Y qué activa el sistema inmune? ¿No? Cuando vimos en el video, pues había una herida, ¿no? En esta ciudad tan grande que tenemos dentro de nosotros, había una herida y entraban estas bacterias, ¿no? Y rápidamente eran identificadas por las células blancas, que son los linfocitos T, y precisamente estas bacterias, estos virus, se conocen como antígenos, que son cualquier agente extraño que no sea de nuestro cuerpo, ¿sale? Que como en el caso de las alergias puede ser polen, polvo o alguna picadura de insecto también o incluso algún alimento, ¿sale? Todos estos compuestos que no son reconocidos por nuestro cuerpo se les conoce como antígenos y son los que estimulan la respuesta inmunitaria. ¿Pero cuánto dura nuestra respuesta inmunitaria? Bueno, estaba platicando al inicio, tenemos ciertas células como los monocitos y los macrófagos y algunas proteínas como las del complemento que precisamente en cuanto hay una estimulación de la respuesta inmune se presentan rápidamente, ¿no? Estas ya están circundando a través de nuestro sistema sanguíneo y entonces detectan que hay una variación, hay una estimulación, una señal química que los está diciendo, hey, aquí junto a mi uña se me levantó un pellejito y tengo una herida, por favor vengan aquí a hacer guardia para que no entre ninguna bacteria en mi cuerpo. Y esta respuesta, ¿sí? El tiempo que se presenta es de 0 hasta 12 horas. De este rango de tiempo nosotros tenemos trabajando todo este mecanismo de la respuesta inmunitaria innata. Pero
si en estas 12 horas resulta que esta cortadita, chin, al día siguiente me está doliendo o ya hasta se me supuró, o sea, salió pusecita, entonces ya viene a participar la respuesta inmune adaptativa. Es decir, que entonces ahora sí los linfocitos T ya reconocieron precisamente a esta bacteria que no lo pudieron detener todos estos mecanismos y entonces se dedican a reproducirse y liberar anticuerpos para que estos anticuerpos, como les mencionaba antes, se unan a estas bacterias y entonces los linfocitos T puedan identificarlos o los natural killer también pueden identificarlos más rápido para que los vayan destruyendo. También las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos, activan, ¿sí?, a los linfocitos y les dicen, oye, tenemos esta bacteria en nuestro cuerpo, necesitamos que nos ayudes. Y también empieza a aumentar rápidamente la cantidad de los linfocitos T para buscar precisamente esas bacterias y atacarlos de manera más eficiente, ¿sale? Y este periodo de respuesta puede ser desde un día hasta 7 días. Es por eso que a veces nosotros decimos, cuando nos ponen una vacuna, por ejemplo, y nos dicen, si usted presenta dentro de una semana síntomas de fiebre o dolor de cabeza, no se preocupe, es reacción de la vacuna. Porque precisamente lo que hace la vacuna es inducir todo este mecanismo de respuesta para que se produzcan los anticuerpos y otras células que se llaman de memoria, para que en cuanto tengamos en algún momento otra vez contacto con esa enfermedad, rápidamente respondamos a ella, ¿sale? O incluso, por ejemplo, si ahorita salimos, que está haciendo mucho frío y de repente no nos tapamos, tenemos una variación de temperatura y hay una bacteria que empieza a crecer, no en ese momento estamos respondiendo o enfermándonos, ¿no? Sino que está empezando toda esta batalla celular y si no la ganamos, entonces ahora sí, después de ciertos días vamos a empezar a sentirnos mal o a lo mejor tener fiebre, ¿sale? Porque entonces también la fiebre, que eso es importante, no necesariamente quiere decir que estamos muy mal, sino precisamente el cuerpo aumenta la temperatura por 2 razones. La temperatura ayuda a que se produzcan más células B y células T, ¿sí?, en la médula ósea y en el timo, y también ayuda a disminuir la tasa de reproducción de las bacterias y a veces incluso de algunos virus. Por eso es que también que nosotros tengamos una fiebre leve, como lo mencionan, ayuda precisamente a la respuesta inmunitaria. Ya cuando sí no podemos contener la batalla, entonces ya es cuando a veces aumenta más de 41 grados y ya necesitamos forzosamente que pues, nos ayuden con algunos antibióticos para ayudar a mitigar esta infección. Muy bien. Y entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una herida, no? ¿Qué es de lo que más comúnmente nos sucede a nosotros? Aquí está. Bueno, pues yo les decía, precisamente ese pellejito que se levantó en la uña o ese rasguño que nosotros tuvimos por alguna situación, tenemos entonces esta apertura. Y en esta apertura precisamente que rompe nuestra primera barrera, que es la piel, empiezan a entrar estas bacterias que nosotros las tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Hay bacterias que son buenas, que nos protegen, y hay otras que no son tan buenas, y son las que cuando entran nos causan alguna infección. Estas bacterias, una vez que entran, se liberan ciertas sustancias químicas como las citoquinas, las interleucinas y otras como la histamina que empiezan un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio es precisamente lo que hace el llamado a todas estas células que están en nuestro torrente sanguíneo. A través de un proceso en el cual las células pueden compactarse, tanto pueden atravesar los capilares de la sangre y entonces viajan hasta donde está precisamente la herida para empezar la destrucción de estas bacterias, ¿sale? Y como vimos, precisamente estos macrófagos pueden fagocitar, comerse literalmente a las bacterias y liberar otras sustancias que también ayudan a traer más células para que ayuden al combate de toda esta invasión que se está llevando a cabo, ¿sale? Vamos a ver este video. Es un video que está acelerado porque es un proceso un poquito más lento, pero que muestra cómo un macrófago, que es este globo grande, está persiguiendo unas bacterias que están formando por 2 circulitos. Se les llama dipelococos porque tienen forma esférica, pero que se mueven en grupos de 2. Y las demás células, los demás círculos que vemos aquí, son componentes de la sangre que pueden ser eritrocitos y glóbulos rojos. Vean cómo lo va correteando,
va nadando, y ahí va el macrófago rápido, corriendo, tratando de alcanzar ese diplococo que se le está escabullendo en la muestra de sangre, hasta que casi por fin, ya merito, y lo alcanza. Una vez que lo alcanza, lo fagocita y entonces, si bien no lo podemos ver ahorita, libera sustancias que puede atraer a otros macrófagos para que precisamente ayuden a eliminar estas bacterias, porque como vieron por ahí atrás, dejó otro diplococo. Muy bien. Pero como les decía, si el sistema innato no puede con todas las bacterias, entonces empieza ya la participación del sistema adaptativo, en el cual las células beta sí empiezan a reconocer a estas bacterias, sintetizan precisamente esos anticuerpos para marcarlos y entonces que también sean más fácilmente reconocibles por los macrófagos y que también si estas bacterias están infectando alguna célula, las células T también reconozcan el antígeno que presenta esta célula y le induzcan la muerte celular. Es decir, tú no te debes de reproducir porque ya estás infectada y entonces lo más sano es que tú te mueras, ¿sale? Y así estas células T también ya tienen reconocido este antígeno para esta bacteria y también las células de... Ay, se nos fue de nuevo la maestra Iris. Vamos a esperar a que regrese. Ya regresé. Perdón esta intermitencia, disculpen. Ahora sí que a veces nos pasa. Bueno, les quiero pasar un video en el cual las células beta, las células T están siendo estimuladas por una partícula y quiero que observemos, ahorita les explico cómo sucede. Bueno, este es el video. Aquí todos los circulitos que vemos aquí son células linfocitos T que están aquí y estas partículas negras precisamente son las que van a servir como antígenos que van a estimular la respuesta inmune. ¿Vale? Por ahí también hay algunos macrófagos, a ver si los ven, para que vean. Está aumentado, pero vean cómo aquí en esta parte las células se congregan, los linfocitos T, por ahí hay unos macrófagos pasando también. Cómo se congregan a través de estas partículas que están cogiendo como antígenos y estimulando la respuesta. Mira, un macrófago no quiere soltar esa partícula, pero tampoco la puede fagocitar. Ahí está. Estas son células de sangre humana que están siendo estimuladas precisamente por estas partículas para inducir la respuesta inmune. Regreso acá. Ahora sí. Bien, y entonces así vemos en conjunto cómo se lleva a cabo la respuesta inmunitaria. Pero como les decía, también esta respuesta necesita la participación de ciertas moléculas. No todo es el trabajo de las células porque es un trabajo titánico. Y precisamente las inmunoglobulinas, conocidas nosotros como anticuerpos, son aquellas moléculas que no solo tienen una alta especificidad precisamente para cada una de las bacterias que nos atacan, sino que también hay una gran diversidad y dependiendo del proceso que esté llevando a cabo, vamos a tenerlas en mayor o menor cantidad. Aquí, por ejemplo, tenemos las inmunoglobulinas G, ¿vale? Que podemos nosotras encontrarlos en la sangre normal, ¿no? De 6 a 5 milikilogramos por día. Tiene una vida media de 30 días, es decir, que una vez que son producidas van a estar en nuestro cuerpo durante 30 días ahí patrullando, ¿sale? Este es el tipo de cuerpo que más encontramos en nuestro torrente sanguíneo y que es el que rápidamente puede dar a identificar todos esos antígenos. Después tenemos a las inmunoglobulinas A, las IgA. Estas generalmente se encuentran en mayor cantidad en nuestras mucosas, como puede ser la nariz, la boca también, y en algunas otras partes de nuestro cuerpo que tengan mucosas, como también los ojos, que esas precisamente están más relacionadas en las respuestas alérgicas y que también pueden incrementar cuando nosotros tenemos una respuesta a algún antígeno que sea por alergia de alimentos o por alergia de polen o de viento, incluso hasta el clima. Hay personas que se hace frío y entonces presentan una respuesta alérgica. Tenemos también las IgM, que este es uno de los anticuerpos que se generan de primera vez
por ejemplo, son las que generan los bebés al inicio, o que las mamás también les pasamos a los bebés, para que sea como su primera respuesta o mecanismo de respuesta ante las infecciones, y esta tiene una vida media de 10 días. Tenemos las IgD, que si bien no se ha encontrado cuál es su especificidad, su respuesta específica que se las estimule, sí vemos que también está presente, aunque en menor cantidad, en nuestro cuerpo. Y la IgE solamente se va a presentar en muy pequeñas cantidades y son a una respuesta alérgica. Cuando hacen algún análisis para conocer la respuesta de una persona hacia el polen o una prueba de alergia, precisamente esta es la inmunoglobulina que se va a cuantificar para ver qué tanto reacciona nuestro cuerpo ante ciertos anticuerpos o alérgenos a los cuales está siendo sometida la persona, para identificar cuál es ese factor y en la medida de lo posible pues evitarlo, ¿verdad? Muy bien. Y la manera en la que actúan precisamente estos anticuerpos o las inmunoglobulinas, pues ya los hemos mencionado un poco, que son neutralizando, ¿sí?, a los antígenos, reconociendo las células para que otras, como las natural killer o los linfocitos T, induzcan la muerte de estas células, ¿sí?, marquen precisamente a estas bacterias y entonces les hagan un hoyito, ¿sí?, o ayuden a que estas precisamente les induzcan un proceso de lisis o de ruptura. Y también para activar a las células que tengan, que puedan ser como linfocitos T, principalmente, o algunos macrófagos, y entonces rápidamente vayan a buscar a estos antígenos y los vayan a degradar. Sin embargo, a pesar de que tenemos una gran variedad de moléculas y también de células que participan en el sistema inmune, nuestro sistema inmune es muy sensible a varias cosas. El estrés, por ejemplo, es uno de ellos que puede debilitar nuestro sistema inmunitario. La contaminación por los componentes tóxicos que hay en el ambiente. También, si no nos alimentamos bien, como por ejemplo, siempre nos dicen en esta época de frío, toma mucha vitamina C porque ayuda a la formación y maduración de las células del sistema inmunitario, pero si no tenemos una buena alimentación, pues también se va a ver debilitado. Algunos parásitos también tienen cierto privilegio por las células blancas, y entonces hacen que también su cantidad de sangre disminuya. Obviamente el envejecimiento, pues porque ya no respondemos de la misma manera. Defectos genéticos, porque hay personas que nacen con alguna deficiencia genética en la producción de ciertas células del sistema inmune, y que también el cáncer está ahí bien involucrado en este proceso, y algunas bacterias que también tienden a disfrutar invadiendo células del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, siempre hay que estar al pendiente de que al menos mantenernos sanos, estar un poquito, buscar mecanismos en los cuales liberemos el estrés, porque el estrés precisamente libera pues ciertas toxinas, o nos hace más susceptibles al ataque de ciertos compuestos que pueden, más bien ciertos agentes biológicos que pueden disminuir nuestra respuesta inmunitaria. Y creo que hasta aquí le voy a dejar. Lo de las vacunas las van a ver un poquito más adelante en otra de las charlas. Y pues si tienen alguna duda, pues yo con gusto las voy a responder. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, maestra Iris. Estuvo muy interesante. Creo que es un tema que en estas épocas, sobre todo que ahorita empieza a hacer frío, pues es importante comprender cómo reacciona y responde nuestro sistema inmune ante pues las enfermedades que nos provocan las bajas temperaturas, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante conocer cómo responde nuestro cuerpo frente a las enfermedades o a todos estos organismos que no podemos ver a simple vista, pero que todo el tiempo nos están atacando, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos preguntas en el chat. Una de ellas es, ¿por qué en ocasiones el cuerpo humano cataloga como antígeno algo que no es dañino, como el polen? Sí, precisamente con relación a las variaciones genéticas, hay personas, si bien el polen es un agente que siempre está en el exterior y que constantemente estamos en contacto con ella, en algún momento el sistema inmune sufre un cambio o es sensibilizado ante la presencia de este antígeno, como es el polen, y entonces causa esta reacción alérgica que generalmente se presenta por inflamación, como si estuviéramos agripados, ¿no? Hay una liberación exagerada de histamina a la presencia del polen, sobre todo de las mucosas,
mucosas y entonces viene esta inflamación y este llorar de ojos. Pero es porque precisamente el sistema inmune ya no lo reconoce como un agente normal del medio, sino al contrario, lo reconoce como algo que está atacando a nuestro cuerpo. Y esto generalmente se debe a condiciones genéticas. Y también en algunas modificaciones que también tienen relación con la epigenética, en la cual al momento de producir estas células, los genes que codifican para esas moléculas de reconocimiento, como son las inmunoglobulinas, son modificadas y entonces lo que antes era normal, como el polen, ahora se vuelve algo extraño y hay que atacar, ¿sale? Sí, Dice, la alergia a la penicilina sería también otro ejemplo de eso. Así es. En algún momento la penicilina también ya es reconocido como un antígeno, en vez de que sea como es un antibiótico, que más bien lo que hace es atacar directamente la reproducción de las bacterias. Una vez que entra a nuestro cuerpo, nos identifica como algo que a nosotros nos va a atacar, ya no algo que nos va a ayudar, sino que nos va a atacar, y entonces se dispara todo este mecanismo. Y como la penicilina entra directamente al sistema, ya sea vía sanguínea o a través del tracto digestivo, pues sí, la respuesta es muy exagerada, ¿no? Y rápidamente se tiene que atender porque si no puede provocar un shock anafiláctico, pero al igual es algún cambio en la genética de las células blancas que se están produciendo, que ahora ya no lo reconocen como algo que nos ayuda, sino como algo que tiene que atacarse, ¿sale? exactamente. Y desgraciadamente son irreversibles, ahí sí. Eso sí, Sí. inevitable. Yo lo sé porque soy alérgica a la penicilina, entonces, Sí, también mi mamá. ni modo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Miren, aquí también tenemos otra persona que es alérgica a la penicilina. Carol, sí. Muy ¿Alguien bien. más tiene alguna pregunta para la maestra Iris? Tenemos a Melanie igual, está levantando su mano. Bueno, usted mencionó en una parte que pues hay unas células que más o menos ayudan a catalogar qué tan fuerte es tu alergia hacia ciertas cosas. Mi duda es de que, ¿cuáles son los niveles? Porque sé que hay alergias que son como de cierta forma leves y hay otras que ya son un poco más graves y te deben que inyectar algo porque si no te puedes morir o algo así. Sí, precisamente cuando hacen estas mediciones lo que tratan de detectar es la presencia de la inmunoglobulina E, que es la única inmunoglobulina que se va a presentar en respuesta a una alergia. Entonces, si te acuerdan en la tablita, era la única que no tenía como una vida media, porque una vez que solamente se va a presentar si estás teniendo una respuesta alérgica. Si no, no la vamos a tener en sangre. De hecho, las personas que no tienen ninguna alergia, nunca la vamos a tener en sangre. Pero las personas que sí tienen alguna alergia, en esos periodos de respuesta a esa alergia es cuando se va a presentar o se va a producir esta inmunoglobulina a partir de las células B. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la maestra Iris? ¿No? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, pues de nuevo les agradecemos muchísimo el que hayan participado en esta conferencia que nos dio la maestra Iris. Esperemos que hayan aprendido bastante. Como les digo, en estas épocas donde nos empezamos a enfermar bastante, pues es importante conocer todos estos mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo. Y creo que Melanie tiene otra pregunta. Sí, Adelante. es que luego se me olvida la pregunta que iba a hacer y luego ahí no. Otra duda, adelante. en algún momento de nuestras vidas, por ejemplo, para las personas que tenemos alergias, ¿esta puede disminuir, digamos, su agresividad o su intensidad o siempre va a tener la misma intensidad? ¿La alergia se te presentó cuando eras chiquitita o más adelante? Las dos. O sea, desde que eras pequeña. O sea, sí, no, la alergia se mantiene durante todo tu periodo de vida. Dependiendo de más bien las condiciones ambientales, puede que sea más fuerte tu respuesta o menor tu respuesta, pero sí ya es una condición que no se cambia, porque ya es un cambio genético en tu clase. Entonces sería como tratar de cambiar todo.
y pues eso todavía no descubrimos cómo hacerlo sin hacer daño en otras cosas. Pero sí, las alergias siempre se van a mantener. Muchas gracias. De nada, Melanie. Mariana. Sí, buenos días, antes que nada. Hola. Una pregunta respecto a las alergias, pero ¿qué ocurre con esas que como que no la tienes de niño, pero ya conforme vas creciendo se va presentando? Sí, precisamente son, como les decía, tiene un poquito de relación también con la epigenética, que son esas variables ambientales que hacen que haya un cambio en la expresión de ciertos genes o incluso en el silenciamiento o no expresión de ciertos genes, que hacen que de repente por alguna situación, como en el caso de la penicilina, tú puedes ponerte penicilina a lo largo de toda tu vida y resulta que hay un momento en el que te lo pones, por ejemplo, en el caso particular de mi mamá, ya tenía alrededor como 35 años, se puso una inyección de penicilina por alguna infección y empezó a presentar un cuadro de alergia a la penicilina y pues rápidamente al hospital, ¿no? Esa sí es una respuesta grave. Entonces, pero no hay como algo específico que lo induzca. Y también tiene un poquito de relación con las enfermedades autoinmunes, que también en este caso son enfermedades del sistema inmune que ahora lo que no reconoce como propio es el cuerpo. Y entonces lo empiezan a atacar. ¿Sale? Y ahí es un cambio, no se sabe específicamente qué es lo que sucede, pero se presenta esta modificación en el reconocimiento de las células hacia los antígenos, donde ya no diferencian lo que es propio a lo que es ajeno. Muchas gracias. De nada, Mariana. Eric, bueno, creo que una preguntita más y ya porque ya se nos va a pasar la hora. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo una duda, porque yo soy alérgico a bastantes cosas, por no decir que a todo, y me hicieron un tratamiento a base de inyecciones para curar las alergias. ¿Cómo funciona eso? Ese- Sí. Sí, exactamente. Lo que hacen precisamente es más o menos como las vacunas, ¿sale? Poco a poco, una vez que tú presentas las alergias, lo que hacen es ponerte microdosis de ese alérgeno para a tratar de acostumbrar a tu sistema inmunológico a la presencia de ese agente antígeno para que cuando lo vuelva a tener presente de manera natural, no tenga una respuesta tan exagerada. No quiere decir que ya no seas alérgico, sino que ahora tu respuesta a ese alérgeno o a ese antígeno ya no sea tan exagerada como era al principio. Sí, es como una atenuación, se les llama atenuación de las alergias. Entonces te van poniendo piquetitos, pero de una concentración muy chiquitititita, tratando de ahora, digamos, entrenar al sistema inmune de que ya cuando vuelva a presentarse, por ejemplo, ese polen ahora que vayas a un parque, pues ya no tengas esta respuesta. Si bien no se elimina por completo, ya no vas a tener la respuesta tan exagerada como la tenías al principio que presentas esta respuesta alérgica. Porque seguramente tienes otras alergias, pero unas ya se te han quitado, ¿verdad? sí, de hecho sí. De hecho, mi alergia es como tal al pasto. Sí. Sí, precisamente a eso se debe. Ah, muchas gracias. De nada. Yo tengo una duda. ¿Podemos seguir, maestra, o quiere que Lo que pasa es que ya nos pasamos del tiempo. Sí, pero si quieren escríbanlas en el chat y yo se las puedo contestar en el chat, no hay ningún problema. A decir, anótenlas en el chat, por favor, porque se nos terminó el tiempo desafortunadamente. Entonces anoten ahí su pregunta en el chat, para que la maestra se las pueda responder. Entonces, pues igual les volvemos a agradecer mucho su asistencia a la conferencia